Buenas noches, chicos. Esperando que se encuentren bien. Vamos a continuar en referente ya a la unidad 5 en relación a la parte práctica y hacer ya la parte de un funcionamiento de un sistema mediante la conexión de bases de datos. Bueno, a nivel general anteriormente o las clases anteriores habíamos visto cómo conectarnos mediante un drive, ¿sí?, a una base de datos. El motor que yo lo tenga, yo lo puedo ir gestionando con los diferentes drives disponibles para poderme conectar. Ahora, a nivel general, yo tengo ya mi conexión, ¿sí?, en mi NetBeans, y hay que tomar en cuenta, sobre todo, es en la parte de que yo decía en prestaciones, en base de datos, ahí les va a salir la conexión que yo tenga, ¿no? Por defecto, cuando yo inicie mi ejecutador de NetBeans, obviamente todos van a estar desactivados. Y al momento de darle doble clic, se van a poder conectar nuevamente a mi base de datos que nosotros vamos a ver en DBO, ¿sí?, en Table. Ahí van a estar las tablas que yo tengo, ¿no?, y en mi base de datos. Y cada una de ellas van a poder ir dando clic derecho y mostrar datos. Con esa finalidad, que voy a hacer es de generar sentencias de SQL para visualizar y generar diferentes sentencias que yo necesite. Ahora bien, vamos a empezar a crear el proyecto, ¿sí? Un proyecto en Java, el cual me va a permitir interactuar con un motor de base de datos. Lo primero que vamos a hacer es tener conectado allá se podría decir, mi Drive con mi base de datos y mi NetBeans. Luego voy a archivos, nuevo proyecto, y voy a escoger Java Application. Doy siguiente y en este voy a poner el nombre que yo desee al proyecto, como desee llamarlo y dónde deseo ubicarlo. Una vez creado el proyecto, sí, vamos a arrancar, se podría decir, con la fase principal o la fase inicial, que vienen a ser la interfaz gráfica. Entonces vamos a crear un formulario, ¿sí? Clic derecho, nuevo, formulario FEN, y vamos a poner FRM vista de venta. En esta vamos a hacer la siguiente estructura. Vamos a dividir en dos filas, se podría decir. La parte inicial me va a visualizar los datos. Entonces voy a poner una etiqueta donde diga visualizar datos. Así que eso vamos a arrancar primero. Y para poder visualizar los datos, yo voy a manejar lo que es una tabla para que sea secuencialmente y vaya por filas visualizándose. Esta la voy a ir menorando, ¿sí?, para dividirlo en la mitad e ir visualizando. En esta es muy importante tomar en cuenta que voy a dar clic derecho en propiedades y voy a la opción que dice Model y voy a cambiar. El primer nombre que le voy a colocar, el título, perdón, va a ser el código, ¿sí?, para que se visualice el código. Este va a ser de tipo entero. El otro que voy a tener es el nombre. Entonces, el nombre, si ustedes se dan cuenta, aquí me dice de qué tipo puede ser. Puede ser de tipo object o de tipo string o del tipo que yo desee trabajar. Luego tenemos otro campo que también teníamos, era cantidad. Esta cantidad la vamos a poder manejar entera o doble, ¿ya? El otro que va a ser el precio, ¿no? Y que este también va a ser doble o float, ¿no? Entonces, aquí lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que todos tengan la opción activa de editable. ¿Qué significa editable? Que posteriormente, cuando yo seleccione este dato, yo pueda editar o cambiar. Pero eso no significa que al momento de editar ya se va a editar en la base de datos. Tiene que generar un proceso.
Entonces, teniendo esta parte, yo puedo ir agregando más columnas, pero por el momento voy a trabajar con las 4. Entonces, si se dan cuenta, y aquí ya tengo las 4 columnas enfocadas a mi base de datos de la tabla productos, ¿no? Luego vamos a agregar en el formulario otra etiqueta, ¿sí? Que diga datos de productos. ¿Ya? En esta vamos a decir que haya 4 campos para ingresar, pueden ser para modificar o para eliminar. Entonces, voy a agregar el primer campo que igual va a decirme código. Voy a pedir que ingrese en el campo de texto el código. No le di enter. Otro le voy a decir que sea nombre, ¿no? En este igual le voy a decir nombre. Ya, igual otra caja de texto o campo de texto. El otro que vamos a pedirle, sí, es el de cantidad. Entonces pongo cantidad y pongo la caja de texto. Y el último que me falta, sí, es del de precio, ¿no? Entonces estoy ahorita haciendo es toda mi interfaz. Pueden ser formularios, pueden ser ventanas, pueden ser muchas opciones más, ¿no? Teniendo esta parte, ¿sí? Se podría decir, de los datos que voy a ingresar, voy a agregar un botón que diga aquí la siguiente opción. Diga insertar, ¿ya? Y tenga otro botón que diga vaciar, ¿ya? Estos dos botones van a interactuar con estos campos de texto. Pero vamos a agregar otros dos botones que el uno diga modificar, ¿sí? El modificar, que igual al momento de ingresar algún texto aquí, se modifique. Y el otro botón que voy a hacer es el de eliminar, ¿no? Entonces, aquí van a estar consideradas todas las funcionalidades que yo voy a tener enfocadas a mi proceso de la tabla producto, ¿no? Luego de tener esto, voy a propiedades y le voy a en código agregar el identificador o nombre de variable. Entonces le pongo tbt producto. Asimismo, ¿sí? Le voy a ir agregando las variables txt código, ¿ya? Le voy a agregar la otra, voy a decirle que no me visualice nada. Le voy a poner txt nombre, ¿sí? Y los otros txt cantidad y el otro txt precio. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es colocar o agregar diferentes campos para ir identificando los valores en la parte de programación, decir, en este campo visualíceme tal valor, en este otro campo visualíceme o realíceme tal proceso, ¿no? Entonces, eso era lo que estoy manejando a nivel general. Esto ya lo habíamos manejado anteriormente, por lo cual no hay ningún inconveniente a nivel general de lo que hemos estado manejando, ¿no? Tengo la interfaz, bueno, lo voy arreglando o lo voy colocando los colores que yo desee, pero eso era mi interfaz. ¿Todos los campos deberían tener identificador? Pues sí, a nivel general lo debería colocar. Pero vamos a seguir avanzando en relación de los campos más necesarios o los que vamos a editar. En este caso, es la tabla, los campos de texto y con los botones que vamos a interactuar. btn, insertar, en este btn, vaciar y los otros dos que era el btn, modificar y el de eliminar. Entonces, son los valores o los campos o componentes que voy a utilizar más
a nivel general y es por eso es que ellos sí los pongo identificadores. ¿Todos deberían tener? Pues sí, pero a nivel general vamos a tener esta estructura. Luego de tener la interfaz, vamos a realizar el siguiente proceso. En este vamos a crear un proyecto que diga clases, ¿sí? Un paquete, y dentro de eso vamos a crear mi primera clase. Esta primera clase la vamos a llamar C conexión, es la cual me va a permitir interactuar entre mi Drive, mi base de datos y mi NetBeans. Es por eso que en esta clase vamos a generar, se podría decir, 4 variables. Entonces, dentro de la clase voy a decir que creo una variable de tipo private, ¿sí? Que se llame string, que sea, perdón, de tipo string y se llame controlador. ¿Ya? Pongo punto y coma. La otra variable que voy a agregar es también de tipo string y le voy a poner el nombre URL. ¿Sí? El otro, que va a ser de tipo private, voy a agregar de tipo string igual. En este le voy a poner usuario. Punto y coma. Y el otro que voy a colocar es el de tipo private, de tipo string, que es la clave. ¿Ya? Estas variables que yo las estoy creando, voy a ir asignando los componentes que voy a requerir en mi controlador para poder conectarme con la base de datos. Vamos. La primera variable yo le voy a asignar el siguiente valor. ¿Ya? El siguiente valor se va a enfocar entre comillas, en el cual se va a decir qué drive va a ocupar. Entonces me voy a prestaciones y en JDBC, la conexión que yo hice, le voy a dar clic derecho y propiedades. En controlador se van a copiar la que dice con Microsoft, ¿sí? SQL Server JDBC, SQL Server Drive, ¿sí? Se van a copiar para no cambiar algún tipo de letra. En la URL se van a considerar, ¿sí? Aquí dice nombre a mostrar y URL de la base de datos. Entonces vamos a copiar la URL que viene a ser similar al mostrar y es la que me va a decir, ahora sí, conecte a este drive mediante qué puerto, mediante qué servidor y a qué base de datos yo me voy a conectar. Al final, si se dan cuenta, dice database name, es el nombre de la base de datos que yo tengo. Luego en usuario, obviamente van a poner el que ustedes tienen, que es el SA o el usuario que ustedes hayan creado. ¿Sí? Le voy a poner SA y la contraseña era del 1 al 5, ¿no? ¿Qué pasa si yo me equivoco en la contraseña? Simplemente no va a visualizarse o va a tener algún problema de conectividad. Luego de eso, teniendo esa parte, voy a generar el constructor, que voy a decir public c conexión, abro, cierro paréntesis y abro, cierro llaves. Este constructor, por el momento, lo único que va a hacer es instanciarse la clase, nada más. Y luego voy a crear otra función para conectarme y para cerrar la conexión. Es por eso que voy a crear un método que le voy a decir public, ¿sí? Y va a retornar una variable tipo connection, y se va a llamar método de conectar. Abro, cierro paréntesis y abro, cierro llaves, ¿no? El método, no ingresa datos, pero el tipo de dato que yo voy a trabajar, obviamente va a necesitar un return, ¿sí? Primera cosa. Return no le voy a poner, ¿no? Que retorna vacío. ¿Por qué no puedo poner 0? Porque es un tipo de dato entero o decimal, diré entero. En cambio, conexión es de otro tipo. Adicional,
lo que les va a decir es que esta parte de conexión necesita importarse una librería. Van a agregar la librería de conexión. Sí, voy a cerrar. Y vamos a manejar la conexión. Para manejar las conexiones, como les decía, trabajamos con excepciones, que es un try y un cache, ¿no? Entonces, dentro del try va a ir el valor de verdadero, en el cual voy a ejecutar todo el proceso, y en el cache voy a declarar una variable de tipo excepción, ¿ya? En la cual aquí, al momento de que exista algún problema, algún inconveniente, me tenga que visualizar el mensaje. Entonces yo le digo system.out.println, ya, abro, cierro paréntesis, y aquí lo que voy a poner, esta variable de tipo excepción, .get messenger, que diga devuélvame el mensaje que votó esa excepción. Entonces ahí, por ejemplo, le va a salir no se conectó a la base de datos, está mal la URL o viceversa. Luego de eso, voy en el trace a manejar mi proceso de verdadero. Aquí lo primero que voy a instanciar es una clase .forName, y aquí lo que voy a colocar es mi controlador, ¿ya? Que es el que me va a permitir instanciar primero cómo me voy a conectar. Luego voy a generar un return, ¿sí? ¿Qué va a retornar? La conexión. Ahora, ¿cómo me conecto? Es de la siguiente manera. Utilizo mi Drive Manager, ¿sí? Get connection, y dentro de esa va a ingresar lo siguiente, la URL, va a ingresar lo que es el usuario y lo que es la clave. Es decir, realíceme la conexión mediante la URL, el usuario y la clave. Teniendo eso, obviamente ya se va a conectar porque va a retornar ese tipo de conexión. Asimismo, vuelta, vamos a manejar lo siguiente. Public, ¿sí? Y voy a decir ahora, haga un método de cerrar conexión. Pero en cambio en esta sí debería ingresar la conexión para el proceso de cerrado. Tengo ya esta parte y igual manejo lo que es mi try y mi cache, que igual al momento de manejar el proceso o manejar las excepciones, igual visualíceme el mensaje. Voy a copiar lo mismo de arriba porque a nivel general necesito solo que me visualice el mensaje. Y dentro del trace voy a decir la conexión que yo ingrese .close, ¿ya? En el caso de necesitar esta clase. Teniendo la misma, ¿sí? Ya generé mi primer proceso de conexión. Es decir, que yo necesito para generar el proceso es tanto el drive que me conecte en prestaciones como el drive instanciado en mi programa o en mi proyecto, ¿sí? Es muy importante considerar esos dos puntos. Asimismo, voy a crear otra clase en la misma que voy a decir clase producto, ¿sí? En esta clase producto, lo primero que voy a hacer es crear se podría decir mis tipos, ¿no? De variables o mis campos de esta tabla. Digo public, integer, código, coma, public, string, nombre, coma, public, string, no, perdón, doble cantidad y public doble lo que es precio. Como ustedes saben, aquí ya puedo generar lo que es mis formatos,
¿sí? Voy a insertar código, voy a hacer los get y set de las 4 variables que yo ya los tengo, generar y se me genera. Asimismo, voy a insertar código y voy a decir genéreme el constructor. Ahora, el constructor que yo voy a necesitar no es de ninguno de estos campos, sino necesito uno vacío, por lo cual no me funciona o no es necesario. Y voy a generar el constructor y le voy a decir public set producto, abro, cierro y llaves. En esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero crear una variable, ¿sí?, global que se llama connection, de tipo connection, y voy a decir que se llama conexión, ¿ya? Igual, en esta clase lo que me va a pedir es haber importado la conexión. Y en la misma, ahora sí, voy a instanciar a mi clase cConexión, el objeto de conectar es igual a un new cConexiones, abro, cierro, punto y coma. Me va a salir error, no es necesario porque estoy en el mismo paquete, por lo cual sí me va a reconocer. Pero en el caso que yo instancie este cConexiones en el formulario, me va a salir error porque no están en el mismo paquete. Voy a continuar y le voy a decir a mi conexión general, ¿sí?, le voy a asignar el objeto conectar punto el método de conexión puntico. Es para poder instanciar las conectividades con los productos. Y asimismo, en esta yo voy a generar varios procesos como listar, agregar, eliminar, buscar, hacer muchos procesos en esta clase. El primero que vamos a trabajar es el de visualizar datos. Entonces voy a crear un método público que no va a retornar nada y se va a llamar el método de visualizar datos, ¿sí? ¿Y qué va a ingresar? Aquí debería ingresar siempre la tabla. Y nuestro tipo de dato de la tabla es el default table model, ¿sí?, en el cual va a ser la tabla modelo. Abro, cierro paréntesis. Igual, aquí ¿qué va a pasar? Obviamente me va a pedir que importe ese componente porque no está instanciado. Teniendo eso, igual voy a manejar lo que son los try y los catch. Digo, try, mi valor de verdadero, y mi catch por mi excepción. Entonces tengo la excepción y dentro de este igual voy a hacer system.o.print excepción.get message. Si solo le pongo X, me va a salir la excepción pura, sin ninguna transformación y cualquier cosa. Entonces, dentro del try voy a manejar el primer proceso. Entonces, lo primero que yo tengo que crear es una variable string donde diga sentencia SQL es igual, dentro de las comillas, poner la sentencia que yo necesite. ¿Cómo hago una sentencia de visualizar datos en SQL? Simplemente lo que coloco es select asterisco from y tengo que colocar la tabla con la que me quiero conectar. ¿Cómo está aquí? Tabla producto, ¿no? Entonces aquí pongo la tabla producto. Si coloco mal una letra o pongo en mayúsculas y minúsculas, no interfiere las mayúsculas y minúsculas, pero sí el nombre de la tabla. Si yo lo escribo mal producto, pues me da error y no se conecta. Luego lo que voy a hacer es crear una variable para preparar la sentencia. Entonces, esta variable para preparar se va a llamar, se va a hacer de tipo camel statement. Entonces, voy a crear una variable, ¿sí?, para preparar la sentencia.
Cuando el nombre que ustedes les quieran dar es independiente. Y ahí sí, digo, a mi conexión general, punto. Prepáreme la sentencia, ¿cómo se llama? Sentencia SQL, punto y coma. Luego de tener esta, igual, lo que me va a pedir es instanciar esta librería. Y digo, ahora sí, ya ejecutada esta sentencia, ¿en dónde voy a almacenar? Voy a almacenar en un result set, que viene a ser un tipo de vector o tipo de almacenamiento, colecciones de datos para visualizar luego posteriormente y hacer el recorrido. Entonces aquí voy a poner resultado es igual a mi preparación de sentencia punto execute query. Entonces digo, ejecúteme la sentencia y almacéneme en una colección. Igual lo que me va a pedir es importar la librería pertinente. Luego, ahora sí, lo que voy a hacer es, se podría decir, visualizar los resultados mediante un recorrido. Y digo, while, entre paréntesis pongo mi resultado, siempre y cuando punto next tenga algún valor, haga el proceso. Entonces ya están familiarizados con las colecciones, que eso era hacer el recorrido de mi colección. Luego voy a crear, sí, un vector, pero de tipo object. ¿Por qué voy a crear de tipo object? Porque yo tengo diferentes tipos de datos. Son enteros, string y doble. Entonces, como son varios tipos de datos, lo que yo voy a hacer es que todos ellos se transformen en un tipo de dato general que va a identificar cualquiera. Entonces, yo le digo de tipo vector, datos de producto. Así se va a llamar el vector. Es igual a un objeto, ¿sí? ¿Y de qué tamaño, qué columnas va a tener? 4 columnas por el momento. Se me fue. Ya, punto y coma. Aquí hay que tener muy en cuenta que me faltó el new porque tengo que decir que sea un nuevo componente. Luego, ahora sí voy a decir, dentro de un for, ¿sí? Voy a hacer un recorrido desde la posición 0 hasta la posición que sea menor que 4, ¿no? Punto y coma. Y vaya haciendo el incremento de i más más. Teniendo esto, ya voy a hacer mi proceso interno, que le digo, a este vector de datos, producto, le voy a agregar en la posición y le voy a agregar lo siguiente, que es igual a mi resultado punto getString y dentro del valor va a ser i más 1, ¿sí? ¿Por qué pongo i más 1? Porque siempre me va a retornar la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, siempre hay que ir incrementando ese más 1. Luego del for, teniendo ese proceso, ahora sí digo, a mi tabla modelo, perdón que no se logre ver, a mi tabla modelo, punto. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer punto add rows. Agrégueme filas. ¿Cuáles filas? Las que contemplen el vector. Este tipo de objeto le hace como esa tipo tabla que sea tanto columnas como filas va llenando con ese incrementador. Y así va generando se podría decir, el recorrido y almacenamiento de la tabla. Luego tengo que hacer lo siguiente. A mi preparación de tabla de sentencia, punto, le voy a decir cierre, punto close. Ya terminé el proceso, ahora cierre el proceso. Y a la conexión, ¿sí?
punto close. Aquí puedo decir, o llámeme al objeto que yo creé de la clase, a este método, o simplemente le pongo el close. Hasta ahí tengo recién el método de visualización. Preguntas, chicos. Preguntas. Estamos claros. Kevin, Joana, Cintia, Johnny, Milton, estamos claros. No tenemos dudas para poder continuar. Por mi parte no hay dudas, Inge. Ya. Voy a continuar y cualquier duda, cualquier pregunta, le prenden el micrófono y me van realizando, por favor, ¿sí? A nivel general. Ya teniendo el método, voy a hacer y voy a regresar a mi formulario que yo tengo. Es decir, tengo ya mi interfaz y ahora sí voy a interactuar y instanciar primero al formulario. ¿Dónde instancio el formulario? En mi programa principal, en mi mail principal, digo, a mi FRM vista de venta, un objeto es igual a un new FRM vista y punto y coma. Aquí, perdón, vista ventana. ¿Ya? Aquí que tengo que decir a este objeto punto visible es igual a true. Luego regreso a mi formulario para que se ejecute y podamos ir viendo lo que se va a visualizar. Actualmente, al momento de ejecutar, simplemente está el formulario sin ningún valor y sin ninguna interacción con mi gestor de base de datos. Voy a cerrar y voy a empezar. Teniendo el formulario, voy a la parte de Saucer. Y en Saucer, lo primero que vamos a hacer es crear una variable de tipo igual conexión para conectar o para la conexión, ¿sí? La misma condición debería importar y en mi constructor voy a generar y voy a instanciar la clase de conexión, objeto de conectar es igual a un new c conexión, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Lo que sí me va a pedir, en este caso, como no está en el mismo paquete, debería importarla, ¿no? Teniendo este objeto conexión, voy a decir a este objeto instáncieme el método de conectar, pero ¿a quién le asigno? A la variable que le coloqué anteriormente, que es conexión, y al final le pongo el punto y coma, ¿no? Luego voy a crear un método en el cual voy a instanciar, se podría decir el término, la función o el método que ya creé en la clase producto, ¿sí? Entonces voy más abajo, después del paréntesis del constructor, voy a crear una primera, se podría decir, función. Esta función va a ser de tipo privado, ¿sí? Y va a decir llenar valores. Abro, cierro paréntesis y abro, cierro llaves. Dentro de las mismas voy a primero a crear, ¿sí? Mi tabla modelo de tipo default model table. Default model table.
Default Table Model. Obviamente, como no tengo que importarlo, ¿sí? El Default Table Model, y le voy a asignar lo siguiente. En voy a hacer que dentro de paréntesis se va a convertir, todo lo que esté dentro de paréntesis se convierte en ese tipo de dato. Entonces se va a convertir de Default Table Model. ¿Y qué le voy a decir? Mi tabla producto, que es cómo le puse el identificador en mi framework, punto get modelo. Ya, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Si el nombre de esta tabla no está como lo puse en mi interfaz, pues me va a salir error. ¿Cómo compruebo? Es en mi variable. Le voy a cambiar para que se den cuenta que TBL, ya, y ahí sí reconoció TBL producto. Luego de eso, ¿sí? Voy a instanciar en cambio aquí a la clase producto. ¿Sí? Mi objeto producto es igual a una new C producto, abro, cierro paréntesis, punto y coma. También me va a impedir que importe la librería del nuevo paquete. Y ahí sí le voy a decir a este objeto de producto punto llenar, perdón, punto, ¿cómo se llamaba? El método visualizar. Y aquí va a ingresar la tabla modelo. Teniendo ya este método, lo único que me falta es instanciar en el constructor, digo, llenar valores, punto y coma. ¿Ya? Y voy a ejecutarlo. ¿Qué pasó aquí? Si se dieron cuenta, en la parte de acá abajo me salió la excepción, que tiene un error del JDBC, ¿sí? Que está o me está retornando null. ¿Qué significa eso? Es de que en la tipo conexión está teniendo problemas con algo, ¿no? Puede ser el usuario, puede ser la clave, la URL o alguna situación. Voy a borrar el debes del getMessage, ¿sí? Voy a ejecutar nuevamente para que se den cuenta y va a salir el error en donde, igual en el Java Microsoft SQL Server JDBC SQL Server Drive. ¿Qué significa eso? Lo que va a significar es de que necesita el Drive instalado en mi proyecto. Entonces, para poder ejecutar la conexión, no debemos hacer un primer paso adicional, ¿ya? En mi programa Ventas van a encontrar lo que son las bibliotecas. Vamos a dar clic derecho, agregar archivo jar o carpeta, y lo que les va a salir es una carpeta de los proyectos que nosotros tenemos anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿dónde está mi proyecto? Mi proyecto, voy a buscarle, está en documentos, ¿sí? NetBeans, y aquí está proyecto de venta, ¿no es cierto? Ahora, mi drive que yo les decía que tenía que instalar, igual, voy a copiarme ese y la voy a poner dentro de mi proyecto. ¿Qué es necesario? Porque necesito instalar en todo proyecto que requiera este drive. Entonces, ahora sí, voy a buscar mi proyecto, que debe de estar en NetBeans Project. Aquí está proyecto de venta. ¿Ya? Y dentro de este proyecto de venta, voy a darle doble clic y selecciono mi drive. Doy a abrir y ya se importó el dispositivo o el controlador que me va a permitir interactuar. Voy a ejecutarla, ¿sí? Y aquí lo que les va a salir es de que el usuario, ¿sí? SA tiene un error. ¿Qué significa el usuario SA? Que no se puede loguear. ¿Qué puede ser? Que la contraseña era hasta el 6. Les pongo un caso. ¿Ya? Entonces voy a darme cuenta, voy a propiedades,
no me permite ver en esta, no me recuerdo bien cuál era la contraseña. Ya, vamos a ejecutar nuevamente para ver si ya se ejecutó correctamente. Y si se dan cuenta, ahí salió más errores, ¿no? Que estos errores pueden ser por, aquí dice que no puede formar un objeto como un número, ¿sí? Entonces estamos teniendo problemas con los tipos de datos. ¿Qué vamos a ir viendo? Sí. ¿Qué es recomendable? Primero, que al momento de crear esta tabla en propiedades, en model, por lo general se manejen todos de tipo object. ¿Por qué les digo que todos deberían ser? Es de que como los tipos de datos varían, no todos son de enteros, decimales o string, obviamente va a generar inconvenientes, ¿ya? Si se dan cuenta, actualmente yo le cambié solo la tabla, el tipo de dato que va a ingresar en cada uno de ellos y ya no tuvo problema y visualizó. Ahora, si se dieron cuenta, tiene 4 espacios, ¿sí? Se podría decir vacíos. Y si la vuelvo a ejecutar, ¿sí? Va a salir repetidos los mismos valores. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que necesito es primero vaciar la tabla y nuevamente a actualizar. Entonces, por eso es recomendable en mi formulario crear otro método. Ese método se le va a llamar, ¿sí? Limpiar, ¿sí? En el cual igual va a ser private voy, que no retorne nada, limpiar tabla, ¿ya? Dentro de ella también va a ingresar, pero va a ingresar una JTable, ¿ya? Le voy a poner TBL, identificado no interfiere. Y lo que sí me va a pedir es que importe la misma librería. Dentro de ella, ¿qué le voy a decir? Siempre y cuando, ¿sí? Mi TBL punto, ¿sí? Get rows con, ¿sí? Es mayor que 0, es decir, si no tiene valores, voy a hacer lo siguiente, que esta tabla o este valor que yo tengo TBL punto, ¿sí? Get model punto lo quiera remover, remove, en este caso me dice table. Ahora, lo que tengo que hacer primero es todo esto, transformarlo como default table model. Entonces, aquí lo que voy a anteponer es el default table model y todo eso que yo ya transformé, ahí sí le digo punto, ya va a cambiar si se dieron cuenta, punto, perdón, le puse punto remove rows, ¿ya? Aquí le voy a decir remuévame hasta la posición 0, ¿ya? Ahora, ¿qué parte falta? Es de que antes de llenar los datos, yo tenga que llamar a ese método, limpiar tabla, ¿sí? Y dentro de ella tiene que ingresar la tabla que yo tenía o la que tengo, TBL, producto, punto y coma, y realizo el proceso. ¿Puedo cambiar este TBL por este TBL? Igual, sí lo puedo cambiar. Voy a generar o a ejecutar el formulario y si se dieron cuenta, actualmente le hace un vacío inicial y actualiza los datos. Entonces siempre va a pasar esa información. Si tengo más datos, obviamente la tabla va a ir creciendo y va generando una barra de desplazamiento de información. ¿Dudas, preguntas, chicos?
¿Dudas? No tenemos dudas. Voy a continuar. A nivel general, nosotros hemos terminado ya lo que es la unidad 5 en relación a la conexión de la base de datos y generar reportes. A nivel general nos falta ya lo que es los CRUD, que ya es algo un poquito más avanzado, que yo les decía, insertar, modificar, vaciar. Y obviamente tienen varias actividades que van a contemplarse. Ahora, la actividad 9 es un trabajo de investigación que lo deberán realizar en forma individual con infografías diferentes de hilos, patrones de diseño modelo visto controlador y cada una deberá estar constando tanto las definiciones, características y clasificación. Estas actividades de la unidad 5 van a estar activas hasta el 16 de abril. Eso quiere decir que hasta la próxima semana va a estar activas las mismas. Asimismo, la otra actividad que está enfocada a lo que es generar todo el CRUD, enfocado a un ejemplo de la gestión de un hotel, generar con sus capturas de pantallas y sus procedimientos. Y adicional tienen una evaluación. Esta evaluación que ustedes le van a dar se va a componer de dos partes, ¿no? La primera parte es de que van a dar un cuestionario, si van a realizar el cuestionario, y adicionalmente se va a tomar la siguiente clase, una, se podría decir, lección teórica con 3 preguntas a cada uno en referente a lo que hemos visto de conexión de base de datos. Entonces, para la siguiente clase, tienen que estar en su mayoría todos a la videoconferencia y en el caso que no puedan, en el transcurso de esa semana se lo pueda realizar mediante tutorías, el proceso o hasta la siguiente semana, ¿no? Eso a nivel general. Y la próxima semana tendríamos ya finiquitando todo y considerar que para el 23 daríamos ya las pruebas del segundo parcial y las finales que van a estar activas un solo día. La evaluación final iba a ser teórica y práctica. A nivel general les estoy explicando esto, es para que tengan conocimiento y sepan que para la próxima semana tienen que asistir todos o en su consideración poder generar estas tutorías para poder realizar la evaluación y el cuestionario de la actividad 11, que es una actividad calificada que va a constar en su registro de notas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Inge, disculpa, pero la tarea 9 y 10 están con fecha del 2020. ¿Entrega? Ay, Sí, sí, ya le reviso. Ya le cambio, gracias. Ya le cambio más leíto. Ya le reviso, porque me debe haber confundido el año. Sí, no le he cambiado. Ya le cambio y ahí para que puedan subir. ¿Alguna pregunta adicional? No. A ver, voy a continuar. Solo le voy a ir cambiando el año para que... ya. La actividad 10, porque todavía nos va a faltar, esta les voy a aplazar un poquito la entrega hasta siquiera el 20, por favor. Sí, le voy a aplazar un poquito más para que puedan realizar y tengan preguntas la próxima semana y la puedan realizar independientemente para que puedan cumplir con la actividad, ¿no? Voy a continuar, si no tenemos más dudas, voy a continuar con la parte práctica y voy a regresar a la clase producto. En esta clase producto voy a crear otro método. Este método dígame. ¿la actividad 10 sigue siendo en grupos o ya tenemos que hacer cada quien Sí, eso el sí se trabajo? puede hacer en grupos, en parejas.
máximo 3 personas, por favor, que lo puedan realizar, ¿no? Ya, muchas gracias. Ya. Voy a continuar enfocado al mismo ejemplo, ¿no? Voy a crear ahora un método y voy a decir que sea de tipo void y este método en cambio se va a encargar de agregar o insertar datos, ¿no? En este sí va a tener que ingresar primero el código, la descripción, va a tener que agregarse la cantidad y el precio, ¿no? Ya, teniendo el método, voy a gestionar dentro de un try catch, ¿sí? Voy a copiarme solo la parte de acá para ir generando el proceso, nada más. Ya, y dentro del try voy a manejar lo siguiente. Igual, voy a generar una sentencia, ¿sí? De una variable, ya, en la cual yo le voy a decir cómo hago un insertar. Un agregar es con la palabra insert, into, ¿sí? Producto, y luego va los valores, ¿sí? Pero si ustedes están familiarizados con esto, es que los valores tienen que estar, o sea, ingresados aquí. Pero como son diferentes tipos de datos, ¿sí? Voy a poner primero punto y coma. Y dentro de los paréntesis voy a agregar lo siguiente. Por cada dato que voy a ingresar, voy a poner el signo de interrogación, coma, signo de interrogación, coma, signo de interrogación, coma y signo de interrogación. ¿Qué significa? Que va a ingresar 4 datos y que luego van a ser ingresados. Ahora bien, luego digo, prepáreme, ¿sí? Prepare la sentencia, ¿sí? Esténme, ¿sí? Y le voy a poner un objeto, ¿no? Y le digo a mi conexión, punto, prepare call, y dentro de esa voy a poner sentencia SQL, punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? Igual, debería importar esta preparación de sentencia. No sé si se me importó. Ya. Importada la sentencia de preparación, ahora sí digo, esta sentencia o este objeto, punto, set in, ¿y qué valor le voy a poner? Le voy a poner el valor de el código que ingresé. Ahora, ¿en qué posición lo voy a poner? Aquí las posiciones de SQL no empiezan desde 0, sino empiezan desde 1. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que en la posición 1, póngame el código. Punto, set string. En la posición 2, póngame la descripción. En la posición doble, en la posición 3, ahora póngame la cantidad. Y en la posición 4, colóqueme el precio. Entonces, en esta parte que yo ya voy a decir, en la cuarta posición, póngame el precio, yo ya digo, estos valores que puse luego se van a agregar, ahora sí ya saben en cada uno de ellos qué se va a colocar. Luego, ahora sí digo, en esta preparación, cmd.execute, es decir, ejecúteme ahora sí la sentencia. Y ahora sí, cmd. Luego de ejecutarse, .close, ¿ya? Y al finalizar, conexión .close, ¿ya? Teniendo ya eso, está generada la función. Ahora, ¿qué va a pasar o qué necesitamos generar
el proceso es ahora en el botón, ¿no es cierto? Y voy a mi formulario y voy al botón insertar, doy doble clic y se va a mi parte de programación. Lo primero que voy a hacer es instanciar mi clase producto. Es mi objeto producto es igual a un new c producto, abro, cierro, punto y coma. Ya no voy a necesitar importar porque ya lo importé en la parte de arriba. Luego sí que digo un integer, voy a recoger el código y ¿qué le digo? Integer punto parser in y dentro de este txt código punto get text. Entonces estoy haciendo directamente que se convierta entero lo que estoy ingresando. Luego el string, que es la descripción, es igual, este sí, txt descripción, si no me equivoco, punto, no, txt nombre, creo que le he puesto, nombre, punto, getText, punto y coma. El otro, que es doble, cantidad, es igual a txt cantidad, punto, getText, sí, pero igual, voy a necesitar lo que es el doble, punto, parser, doble, abro, cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis tiene que ir la cantidad. Luego, también tengo que hacer lo mismo para lo que es el precio, ¿no? Aquí voy a copio para ser más rápido la programación. Ya recopilé los datos y ahora sí digo, al objeto producto, punto, voy a instanciar y voy a llamar a mi método agregar y automáticamente ya me reconoció las variables código, descripción, cantidad y precio. Y luego lo que voy a tener que llamar es a la función llenar valores. ¿Por qué? Porque se tienen que actualizar la tabla, ¿sí? Entonces voy a registrar, ¿ya? Voy a ejecutar, perdón dicho, y obviamente aquí lo que me va a decir, a ver, ¿qué código me toca? Me toca el código 15, el nombre que le voy a poner, digamos que le voy a poner teclado, la cantidad de 4 y el precio va a ser de $9. Voy a insertar y si se dieron cuenta, se agregó automáticamente este valor. Puso aquí el 15 y aquí está el valor. ¿Cómo se lo actualiza o cómo se lo logra ver? Es dependiendo de la configuración de la tabla, que yo le haya dicho, a ver, ordéneme por producto, por precio, por cantidad o como deseo que se visualice. Pero si se dan cuenta, yo agregué. Voy a agregar un código 16, voy a poner, digamos que ahora es una esferos. Voy a decir que sean 60 y cada uno valga $3.5. Insertar y ahí automáticamente se agregó el esfero, ¿no? ¿Dudas, chicos? No tenemos dudas. Ya, voy a continuar. Voy al de modificar, doy doble clic en el de modificar y en este voy a hacer lo siguiente. Primero voy a crear una variable de tipo entero para recoger qué fila yo voy a modificar. Y le digo, a mi tabla producto punto get select rows, ¿no? Es decir, recójame la fila. Luego le digo en mi string, crear una variable de tipo string, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Recójame el código.
¿cómo digo que recoja el código? Es de que de la tabla producto que yo tengo, es decir, de mi tabla temporal, punto, get value out, ¿sí? Y ahí le voy a decir, recójame de la fila, ¿sí? El número de la fila de la posición 0, es decir, el código, punto, toString, punto y coma. Entonces, ahorita ya tengo el código y puedo gestionar la fila. Ahora voy a hacer el proceso diferente, que ya no voy a crear funciones aparte, sino voy a crear aquí mismo el procedimiento, porque puedo tener ya el valor, ¿no? Pero sin embargo, puedo crear el método afuera. Es recomendable generar afuera para que nosotros no tengamos inconveniente. Voy a decir public voy, sí, método de modificar y dentro de este va a ingresar el in código, ¿no? El código que va a tener. En esta voy a decir prepare este in, ¿sí? Prepáreme una sentencia. Y en esta sentencia yo le voy a agregar directamente. ¿Qué le voy a agregar en esta? Pongo conexión, punto. Prepare statement y sea de tipo string. Y dentro de este string voy a decir update. Sí, update los campos de texto. Entonces, estos campos de texto también deberían ingresar, ¿no es cierto? Entonces digo, update, sí, update producto set más, ¿sí? Y ahí debería ingresar el valor. En este caso, el más debería decir, modifíqueme la descripción. Y está así el valor. Vamos a ver cómo está el campo. No, está como non producto, ¿no? Non producto. Tiene que ser tal cual está en la base de datos. Si no está, les pongo, digamos, aquí yo puse la C. Y aquí si se dieron cuenta, no está la C, pues no se va a poder modificar, ¿no? Entonces aquí debería ingresar el nombre, ¿no es cierto? Y le digo, este nombre no está o no existe. O sí existe, pero con otro valor general. Entonces hay que identificar que este sea el nombre insertado. ¿Ya? Entonces esta variable tiene que igual ingresarse en este valor, ¿no? O en este método. Luego de eso, de haber dicho qué datos quiero yo modificar, yo ahora sí le digo más, concateno y dentro del paréntesis pongo where código, igual tengo que ver cómo está mi variable, código guión bajo producto, ¿no? ¿Y qué debería ingresar? Siempre y cuando sea igual a código que ingresa, coma, punto y coma, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Yo digo, genéreme tal proceso, tal sentencia, modifíqueme tal cosa, siempre y cuando tenga este proceso. Aquí, lo primero que me va a decir es que necesito una cláusula, ¿sí? Porque necesito ese trunk de esa excepción, porque no lo agregué con el trash. Adicional, obviamente me va a pedir diferentes consideraciones que lo genere para poder manejar el proceso. Entonces, es muy recomendable para no obviarnos tanto lo que es el try y catch. Esta función, ¿sí? Esta función yo la puedo hacer directamente. ¿En dónde? En mi formulario, ¿sí? Voy a copiarme. Si genero la sentencia, obviamente no va a salir no va a reconocer las variables que yo las creé, ¿ya? Y también voy a decir que voy a recoger la del campo de texto para
decir que esa voy a modificar, ¿sí? Y voy a poner aquí. Ay, perdón. Aquí y denme un minuto que se me hizo un problema. Ya. Se me tuve un problema, entonces pues no hay problema. Update es igual a, le pongo más y el valor que era la descripción, y descripción que ya les voy a crear, y sea igual, ¿sí? O haga la comparación del where, ¿no? El where viene a ser siempre y cuando tenga este proceso, se ejecute esta sentencia o haya esta función, ¿sí? Entonces, bueno, eso es base de datos que ustedes anteriormente ya lo habían manejado y lo que estamos es generando las sentencias. Aquí lo que me va a pedir es preparar. Luego de haber preparado esta parte, es muy, muy importante, chicos, tomar en consideración que aparte de esto, siempre lo que va a querer te podría decir, la programación es que genere un try catch, que dentro de esos nunca, siempre debe de haber las excepciones, si no, no las voy a poder generar. Si ustedes se dieron, les di automáticamente que me genere para evitar problemas y tiempo. Y después de eso le digo, ahora sí, esta sentencia que yo creé, punto, ¿sí? Execute, pero le vamos a escoger la opción de Execute Update. Punto y coma. Y luego de esa, puedo también nuevamente tengo que hacer la opción de llamar valores. ¿Ya? Control C para guardar y voy a ejecutar. Entonces, digamos que yo quiero o selecciono esta parte de gelatinas y en nombre le voy a poner que solo sea gelatina. Es el código 8. Voy a modificar y obviamente me va a salir un error. ¿Por qué? Porque el nombre de la columna gelatina no es válido. Entonces no le identifica a ese valor, sino tiene que ir posteriormente gestionando el diferentes procesos o programación. La modificación y la eliminación la vamos a ir viendo ya para la siguiente clase porque ya estamos con el tiempo. Por eso no les visualizo los errores que van a tener, pero ya pueden seguir avanzando con sus proyectos, ¿no? Aquí, ¿alguna duda, pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No. Entonces, les agradezco por la asistencia. Cualquier cosa, cualquier pregunta, me van diciendo, me van avisando. Y para la siguiente semana, no se olviden, tienen la lección y adicionalmente terminamos con estos dos literales que nos faltan, el de modificar y el de eliminar, que es código un poco más pequeño, no es tan complejo, pero vamos a ir viendo y vamos a ir generando los procesos correspondientes. Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego. Buenas noches, Inge. Buenas noches.